En esta serie de videos vamos a hablar específicamente del tema equilibrio ácido-base. Vamos a iniciar hablando un poco sobre las teorías de por qué algo es ácido y por qué algo es básico, que son las conocidas teorías ácido-base. Luego vamos a pasar un poco a el tema de equilibrio químico aplicado específicamente al tema de ácido-base. Posteriormente vamos a pasar un poco al tema de hidrólisis con algunos problemas de exámenes y por último hablar un poco del tema de disoluciones reguladoras para darle conclusión a la sección del curso que trata específicamente el tema de ácido base. En primer lugar, hablemos de las teorías, que va a ser el punto central de este video, más un poco sobre las diferentes fórmulas que utilizaremos más adelante en los problemas de cuadro Rice con ácido base y las escalas. Pero hablemos por el momento solamente de las teorías. Estas teorías que ven en el curso son simplemente diferentes perspectivas. No son excluyentes, son solamente perspectivas de el por qué algo es ácido y por qué algo es básico. El primero en explicar esto fue Arrhenius. Entonces esta es la teoría más sencilla y la que menos especies abarca. Arrhenius dice de forma muy sencilla: un ácido es una especie que libera protones, o sea, que libera iones H+. Y una base es una especie que libera iones OH. Pongamos algunos ejemplos. El HCl, ácido clorhídrico, es un ácido de Arrhenius. ¿Por qué? Porque cuando yo lo disocio, yo voy a saber que él libera un protón y libera ion cloruro. Entonces, por el hecho de yo contar con la liberación de ese protón en un ácido como el ácido clorhídrico, yo sé que puedo clasificarlo como un ácido Arrhenius. Otro ejemplo podría ser la especie CH3COOH. Cuando yo separo esta especie en sus iones, voy a tener por un lado el CH3CO- y el ion H+. Por el hecho que yo cuento con ese ion, o mejor dicho, ese protón como uno de los productos, yo defino que ese ácido es un ácido de Arrhenius. O dicho de otra manera, que Arrhenius explica el por qué es un ácido. Bases también tengo, por ejemplo, el hidróxido de sodio. Si yo lo separo, yo voy a tener por un lado al ion sodio y por el otro lado al ion hidróxido. El hecho que en los productos de esa disociación yo tengo al ion OH-, o sea que se liberó OH, tal como lo explica o necesita Arrhenius para decir si algo es una base, puedo clasificar el hidróxido de sodio como una base según Arrhenius. Otro ejemplo es el hidróxido de aluminio, que si yo lo disocio, por un lado voy a tener al ion aluminio 3+ y al ion OH-. El hecho que yo puedo apreciar que en los productos se liberó un ion OH- o iones OH- en general, puedo decir que él es una base de Arrhenius. Conste, hay especies que no caben dentro de la explicación de Arrhenius. Por ejemplo, el tetrafluoruro de boro es un ácido, pero no podemos explicar por qué es un ácido a partir de la teoría de Arrhenius, porque no podemos ni siquiera disociarlo. Entonces, no podemos apreciar si libera o no libera protones. El amoníaco es una base, pero tampoco lo podemos disociar para ver si libera o no libera iones OH-. Entonces Arrhenius tiene ciertas limitaciones, como por ejemplo que se limita a disoluciones acuosas o no aplica iones. Y en general, si el ácido no tiene una molécula, o mejor dicho, un ion
H más, o dicho de otra manera, un protón, tal como le pasa a estos dos ácidos, o que las bases no tienen un OH, tal como son estas bases, no podemos explicar el por qué son ácidos o bases según la teoría de Arrhenius. Esta fue la primera teoría, entonces es la más limitada en sí. Luego de Arrhenius pasamos a otras teorías, como por ejemplo la teoría de Bronsted y Lowry. Bronsted y Lowry explica el por qué algo es ácido y por qué algo es básico también, pero simplemente desde una perspectiva distinta. Él dice lo siguiente: un ácido es una especie que cede protones. Que es algo diferente a la teoría pasada que decía que es una especie que libera protones. Aquí hablamos de que cede. Y una base es una especie que por el otro lado más bien los acepta. ¿Quién va a aceptar o a quién se le van a ceder esos protones? Siempre para responder esa pregunta voy a necesitar al agua. Entonces, para yo saber si algo es un ácido o una base según la teoría de Bronsted y Lowry, necesitaré plantear un equilibrio con el agua, que es distinto a la metodología pasada. Ustedes verán que aquí todo lo que hicimos fue plantear disociaciones, que es la metodología para saber si algo es un ácido o una base de Arrhenius. Pero para Bronsted y Lowry la metodología es distinta. Yo necesito plantear equilibrios con el agua. Vamos a hacer algunos ejemplos para darme a entender. Vamos a agarrar a uno de los ácidos que según Arrhenius se podía explicar por qué es ácido. Pero ahora vamos a explicar por qué es un ácido según la teoría de Bronsted y Lowry. Entonces, como les comento, necesito plantear un equilibrio con el agua. Y eso simplemente es agregarle agua y planteo un equilibrio. Yo digo que esto es un ácido. Y según Bronsted y Lowry, los ácidos son especies que ceden protones. Entonces, él va a perder su protón y se lo va a dar al agua, transformándose en H3 o más. O por ejemplo, una base, tal como lo es el amoníaco, que si recuerdan, Arrhenius no podía explicar el por qué es una base. Si yo la mezclo con agua y planteo su equilibrio, él va a aceptar un protón, se va a transformar en NH4+, y va a producir OH-. Siempre que tenga una especie que pueda cumplir ese comportamiento de ya sea ceder un protón, que está aquí en el caso de los ácidos, o aceptar un protón, como lo es en el caso de las bases, voy a poder decir que esa especie en específico cumple con la teoría de Arrhenius, perdón, con la teoría de Bronsted y Lowry. Ahora aquí voy a aprovechar para introducir un concepto que es realmente importante en todo el tema de ácido-base, que es el concepto de un par conjugado ácido-base. Nosotros aquí tenemos el ejemplo de un ácido. Este ácido resulta que al perder ese protón que tenía por cederlo, se va a transformar en una base, que es esta de acá. Ese conjunto de ese ácido, con su correspondiente base, es lo que yo llamo un par conjugado ácido-base. Esto de acá es lo que yo llamaré una base conjugada. Y en muchos ejercicios pueden preguntarte, ok, CH3, COH y la especie CH3, CO-, esas dos especies son un par conjugado. La respuesta es sí. ¿Por qué?
porque son la misma especie con la única diferencia que hace falta un protón. Este protón que está aquí ya no está presente aquí. Cuando yo tengo eso, donde hay la diferencia de un protón entre un ácido y una base, llamo a eso un par conjugado ácido-base, que se puede apreciar en el equilibrio con el agua. El amoníaco presenta exactamente lo mismo. Esto de acá es una base y el producto que generó es un ácido, pero a esto yo le llamo un ácido conjugado. Entonces, ¿qué quiero decir? Que el par NH3 NH4 más es un par conjugado ácido-base, porque yo tengo nada más la diferencia de un protón. Aquí tengo 3 y aquí tengo 4. Puedo mencionar un ejemplo donde tengo por el NH3PO3 y al H PO3 2 menos. Aunque las dos especies son muy parecidas porque tienen al ion fosfato, acá tengo 3 protones y aquí tengo solamente 1. El hecho que la diferencia sea más de 1 me excluye este par como un par conjugado ácido-base. Es esencial dominar este tipo de conceptos para el tema de disoluciones reguladoras. Pero vamos a volver a hablar del tema de teorías de ácido-base, que es el tema central del video. Ya tenemos claro qué es la teoría de Arrhenius, tenemos claro que explica la teoría de Bronsted-Lowry, junto con las metodologías para poder definir cómo clasificar según Arrhenius y según Bronsted-Lowry. Y por esto vamos a pasar al último punto de las teorías, que es la última de estas, la teoría de Lewis. Lewis también explica por qué algo es ácido y por qué algo es básico, pero desde una perspectiva completamente distinta. Él llega y dice lo siguiente: un ácido es una sustancia capaz de aceptar pares de electrones. Voy a colocar electrones simplemente como un simbolito así. Y las bases son sustancias capaces de compartir pares de electrones. Compartir, entiéndase por compartir, ceder electrones. O bueno, específicamente pares de electrones. Entonces, a modo de ejemplo, voy a utilizar a dos especies. Una de ellas, el tetrafluoruro de boro, que mencioné previamente en la teoría de Arrhenius, y dije que la teoría de Arrhenius no explicaba por qué él es un ácido, pero resulta que Lewis sí. Y voy a utilizar al amoníaco. Que el amoníaco, tanto Bronsted-Lowry explica por qué es una base, Arrhenius no lo explicaba, pero Lewis sí lo explica. Entonces, vamos a aplicar la metodología necesaria para yo definir si mediante Lewis puedo clasificar a estos dos. En Arrhenius fue una disociación. En Bronsted-Lowry fue un equilibrio con el agua. En Lewis yo necesito la estructura de Lewis, que es un tema de química 1. Por ejemplo, para el tetrafluoruro de boro, si recordarán, el elemento que está más a la izquierda es el que yo usualmente utilizo como el elemento central. El boro, por estar en el grupo 3 de la tabla periódica, va a tener 1, 2, 3 electrones de valencia. Y el elemento que me queda va a ser el elemento que lo va a orbitar, en este caso el flúor. El flúor tiene por otro lado 7 electrones de valencia. Y cada uno de estos electrones que está sobrando es lo que terminará formando el enlace covalente. Y ahí está mi estructura de Lewis. Ahora, una vez teniendo la estructura de Lewis, vamos a ver si cumple con lo que
lo que implica ser un ácido de Lewis. Según la teoría, es una especie que acepta pares de electrones. ¿Cómo sé yo si algo es capaz de aceptar pares de electrones? En el caso de un ácido, simple y sencillamente debo fijarme si el elemento central tiene el espacio para meter dos electrones. Y ese espacio yo lo puedo apreciar aquí. Aquí, bien, yo podría dibujar dos electrones. Pero esos electrones, por supuesto, no corresponden. Yo tengo un espacio vacío. Ese espacio vacío a mí me indica que el tetrafluoruro de boro es una especie que puede aceptar pares de electrones de otra especie que se los va a dar. Por el hecho que es capaz de aceptarlos, o que mejor dicho, tiene el espacio para aceptarlos, yo digo que él es un ácido de Lewis. Y listo. El amoníaco, por otro lado, va a tener un comportamiento distinto porque es una base. El elemento de la izquierda lo tomo como el elemento central, que tiene 5 electrones de valencia, y va a ser orbitado por el hidrógeno, que solamente tiene un electrón. Y aquí entonces formaría los enlaces covalentes. Y entonces, ¿qué necesito? Verificar si esa especie tiene un par de electrones, mejor dicho, o de otra manera, dos electrones, que pueda compartir el elemento central, por supuesto. En este caso me fijo en el nitrógeno, que es mi elemento central, y busco un par de electrones, que es este de aquí. Entonces, el hecho que el elemento central tenga un par de electrones que podría cederle a otra especie, establece que el amoníaco es una base que cumple con la teoría de Lewis. Hay otras especies que cumplen con la teoría de Lewis y no es necesario hacerles completamente toda una estructura. Por ejemplo, para que sepan desde ya, todos los iones de los metales, llámese el ion sodio, llámese el ion calcio, llámese el ion manganeso, llámese el ion hierro, todos ellos, los cationes de metales, son ácidos. Y eso lo vamos a ver más adelante conforme vayamos trabajando, especialmente en el tema de hidrólisis. Pero por el momento vamos a hablar por qué ellos son ácidos, explicados desde alguna de las teorías. Para el caso del hierro 3+, yo no voy a hacer una estructura de Lewis porque aquí no hay ningún enlace covalente que representar. ¿Cómo sé yo entonces que siendo un ácido es una especie que es capaz de aceptar pares de electrones? Pues en este caso simple y sencillamente me fijo en su carga. El hecho que tenga una carga 3+ significa que él puede aceptar 1, 2 y 3 electrones hasta convertirse en hierro puro. El hecho que aquí me caben ese par de electrones, aunque no esté representado mediante una estructura de Lewis, en teoría sí cumple con la teoría. ¿Por qué? Porque aquí hay un par de electrones que me caben dentro de esa carga 3+. Otro ejemplo es el magnesio 2+. Él puede aceptar 1, 2 electrones. Y esos 2 electrones que caben dentro de esa carga implica que el magnesio 2+ es un ácido que cumple con la teoría de Lewis. Y esto es lo más esencial que necesitan conocer del tema de teorías ácido-base.